Dice, todo hombre nacido de mujer, Job 14, 1 y 2, corto de días y estado de sinsabores, brota como una flor, pero es cortado, pasa como una sombra y desaparece. Los días, dice el salmista en el Salmo 90, de nuestros años son 70. Me faltan unos pocos. Muchos van allí. Y acaba de celebrar 70 mi padre. Los más robustos, 80. Y aún si llegáramos a 100, todo su orgullo no es más que afán y vanidad, y pronto pasan y volamos. Y Pablo le dice a Timoteo, porque nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar. Así que todos vamos a morir, pero la Biblia informa al hombre que el fin, la muerte no es el fin para nadie. Cada ser humano vivirá para siempre. Todos los hombres y mujeres no solamente vivirán en espíritus en una forma corporal eterna. Jesús, Juan 5, 28 al 29, Jesús va a resucitar a todos. Dice, no os maravilléis de esto, pues llegará la hora en que todos los que yacen en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Así que hay dos posibilidades, dos lugares, y uno es sin Dios, a la condenación eterna, apartados de Él eternamente, y la otra es al gozo de su presencia y a la bendición de ver a aquel que nos ama. ¿Cómo vas al cielo? Pues Juan, estamos estudiando Juan y él dice que creyendo en Jesús. El propósito del evangelio es para que creáis en el Hijo de Dios y creyendo en su nombre tengas vida eterna. Juan es de los evangelios que más usa la palabra creer, creyendo, creísteis. Más de 80 veces. Los otros 3 evangelios solo lo usan por ahí unas 10, 14 veces. Pero Juan dice todo el tiempo, crean, 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 crean. Y las cartas de él dice, 1 Juan 5:13, esto escrito a vosotros para que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis. Juan todo el tiempo está llamando la atención del lector para que crea, 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 crea que Jesús es el Hijo de Dios y para que crea que Jesús es Dios. En esto ha terminado el capítulo 10. El Señor Jesús ha terminado su ministerio público. Casi que lo apedrean 2 veces. Tiene que salir, apartarse de ellos porque su hora no ha llegado. Se va a una región de Betania, que es al norte arriba, donde empieza Juan el Bautista su ministerio. Allí él se queda un buen tiempo, luego regresa nuevamente hacia Jerusalén y pasa a otra aldea que se llama Betania. ¿Sabían que hay 2 Betanias en la Biblia? No, hay 2 Betanias en la Biblia. Una donde empieza el ministerio Juan el Bautista y la otra es en el Monte de los Olivos, donde se dice que es la aldea de los pobres. Bueno, el capítulo número 10 entonces está hablando de que Jesús es el buen pastor, que sus ovejas lo oyen, llama a cada una por su nombre. Entonces imagínense que la oveja cuando no escucha a su Señor está ¿qué? Atenta para que cuando escucha su nombre salga a que el pastor la lleve a reposar en aguas mansas, a deleitarse en buenos pastos, a confortar su alma, a estar tranquila. La oveja está pendiente de su pastor. La oveja debe de estar pendiente cuando él está en silencio para saber cuándo lo llaman. No sé si ustedes pudieron disfrutar de Bogotá cuando no había mucha explosión demográfica, mucha gente. Y yo recuerdo que en mi infancia uno salía a la calle con todos los amiguitos del barrio y eso eran las 10 de la noche, las 11 de la noche y llegaba el momento en que se escuchaba una voz que decía su nombre. César, ya para adentro que ya está tarde. ¿Sí? Y yo me imagino que a ustedes también les pasaría. Pues resulta que con todos los amigos que estábamos jugando, cada uno escuchaba la voz de su mamá o de su papá, la reconocía y sabía que tenía que ir a un lado. ¿Sí? No llegaba mi vecino a irse a la casa de mi mamá. Cada quien reconocía la voz. Entonces, el Señor está hablando allí, está teóricamente diciendo cómo es la distinción entre estos líderes religiosos y Él. Ellos colocan cargas, pero Él da paz, tranquilidad, llama a cada uno por su nombre. Él termina en la región de Betania, luego llegamos al capítulo 11 que vimos hace 8 días,
Y es interesante porque él llega, un mensajero a él, le dice, al que tú amas está enfermo. Y los discípulos le dicen, bueno, pues si está durmiendo se va a mejorar. Y Dios le dice, él está muerto, muerto. Entonces, confirma que es necesario regresar, a lo cual los discípulos dicen, bueno, lo querían matar, pues nos tocó a todos ir a morir, y se van con esa ilusión de morir allí, pero avanzan hacia Betania, es una villa, una aldea, una villa cercana al Monte de los Olivos. Esos son más o menos 50 minutos caminando una montañita, 50 minutitos, 3 kilómetros. Así que el Señor Jesucristo quiere llegar a donde sus amigos, Marta y María, para consolarlas, confortarlas, compadecerse de ellas por la pérdida de Lázaro. Y ahí es cuando llegamos nosotros a este capítulo que estudiamos hoy, que es 11, versículo número 17. Entonces, abran sus Biblias y avancemos allí. Entonces llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Entonces la región de allá, si aquí está haciendo calor, la región de allá es caliente. Así que los cuerpos se descomponían rápidamente. La opción que tenían ellos era colocarles vendas y colocarles especies aromáticas por encima para que no saliera el hedor, el olor del muerto. Es interesante esto que dice acá el versículo 17 de 4 días. Cuando leemos los otros evangelios, no es el primer milagro que el Señor Jesucristo hace de resucitar a alguien. Ya lo ha hecho 2 veces antes. Ya lo ha hecho con el hijo de la viuda de Naín. ¿Recuerdan? Va ella en el cortejo funeral y él lo levanta y lo reintegra a la vida. Y luego también con la hija de Jairo, ¿recuerdan? Una niña de 12 años, dice, Señor, es que mi hija está enferma, ¿puedes ayudarle? Y luego llegaron los mensajeros y le dijeron, no, su hija ya se murió. Entonces el Señor va, la resucita o la reanima, la revive, la renace, es el término de resurrección, renace nuevamente, pero les dice que no le digan a nadie. Entonces, la oposición diría, bueno, la niña no sabemos si estaba muerta o no, de pronto tuvo un desmayo y pues él llegó y obviamente pues se levantó, no hay cómo comprobarlo. El muchacho, pues era inminente que acaba de morir, pues tampoco, no había cómo. Recuerden que los funerales eran rápidos, se moría y no es como nos toca a nosotros, que se lo llevan a un lugar, le hacen todas las normas sanitarias de higiene, lo maquillan, lo peinan, le ponen labios, pestañas y lo acuestan y no hay una experiencia traumática al ver el cuerpo. Ellos sí efectivamente tenían una concepción de la muerte mucho más fuerte. Entonces es importante este dato que ya habían pasado 4 días, porque ya no había manera alguna de que alguien dijera, no, eso él estaba durmiendo y de pronto se desmayó. Ya habían pasado 4 días. Los efectos de la muerte en un cuerpo es que pierde calor en las próximas 3 horas a su deceso. Empieza a dar rigidez todo el cuerpo en las próximas 24 horas, se empieza a entiesar. Pero después de las 24 horas pierde la rigidez y se vuelve súper blando. Y entonces empieza a sacar líquidos, empieza a sacar olores, empieza a morir sus células y las bacterias empiezan a hacer su trabajo. Y en estos lugares, como se colocaban en estanterías o cuevas, muy probablemente ellos colocaban una piedra para que no entrara un animal salvaje y se lo comiera o cosas semejantes. Ellos tenían una experiencia de la muerte muy traumática. Así que pasados los 4 días había una evidencia física real de un muerto. Ya no podían decir, no, eso no fue así, sino que ya había un muerto. Habían cientos de personas como testigos. En el versículo 28 dice, Betania estaba cerca de Jerusalén como a 3 kilómetros. Esta Betania es la aldea, es una aldea que queda entre Jericó y Jerusalén. Entonces todos los que van pasando hacia Jerusalén se tienen que pasar por Betania. ¿Qué evento especial hay? La Pascua.
mucha peregrinación de personas, muchísima gente, cientos y cientos de personas están pasando por Betania. Es decir, que el Señor Jesús no solamente regresa a Betania para consolar a María y a Marta, sino que dentro de sus planes más grandes estaba hacer un milagro donde todo el mundo lo viera y lo hubiera escuchado todo el mundo y hubiera mucha evidencia. Tanto así que 6 días antes de la Pascua están otra vez cenando Lázaro, las hermanas, y todos iban a mirar. Mire, ese fue el que resucitó el Señor Jesucristo, que llevaba 4 años y olía apestoso. Él era. Ese fue el que lo levantó. Tanto que se molesta a todo el mundo y es un motivo por el cual lo quieren matar. Y es un motivo también por el cual cuando entra a Jerusalén todo el mundo lo aclama, porque es un milagro muy enorme, muy grande, y es el último de los milagros que él hace. Así que el Señor tenía un plan de tener muchos testigos para este milagro como una anticipación a lo que él iba a hacer, a entregar su vida y a volverla a tomar. Él quería que todos comprendieran que él era la vida. Así que, versículo 19, muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Efectivamente, al estar cerca de Jerusalén y por tradición judía, entonces cuando alguien moría, toda la gente llegaba a consolarlos. Y duraban 7 días en una celebración donde daban comida, donde todos hablaban de lo bueno, de las experiencias, se lamentaban, lloraban, sollozaban, hasta se contrataban a veces mujeres para que dirigieran los actos de lamento y de lloro como una actuación, pero eso era algo de la cultura de ellos. El Señor Jesús llega justo a la mitad de eso, al 4.º día llega, cuando todos están lamentándose de esto. Vemos a Marta y María, que son los hermanos, es una familia súper, o sea, estudiando esto, Marta, María y Lázaro eran tremendos, o sea, la historia llega a nosotros por María. María es la que le lava los pies al Señor Jesús con un perfume que vale más de 300 denarios. Es una mujer tranquila, quieta, calmada, introvertida, que contempla al Señor. Aquí en el pasaje dice que había llegado muchos judíos para consolarlas a ella. Otra parte de la escritura dice que era la casa de Marta. Son una familia muy prominente, tanto que era muy habitual que el Señor llegara a estar ahí, en Betania. Era un camino, siempre pasaban por ahí. Luego de los 7 días del funeral, de que todos estos judíos estuvieran ahí, ellos guardaban luto durante 30 días. La experiencia con nosotros es súper diferente. A nosotros uno se entera de la noticia que alguien ha muerto y pues ya cuando uno lo va a ver, está en un ataúd, uno va 1 hora, saluda, se va y sigue su vida. No, acá ellos duran 7 días lamentándose y luego 30 días de duelo, de luto. Y es un gran contraste de higiene, de cultura con nosotros y esa vivencia. La pregunta es, cuando nosotros vemos que alguien está sufriendo, que alguien tiene problemas, ¿cómo lo consolamos? ¿Cómo le ayudamos? ¿Cómo podemos ayudarle a alguien que ha perdido un familiar? ¿Cómo consolamos a nuestra familia cuando ha perdido a alguien? Versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero María se quedó sentada. Entonces aquí están estas dos mujeres, cada una son hermanas de Lázaro, cada una con un temperamento y un carácter diferente. María, introvertida, calmada, se queda sentadita en la casa. Parece que no se entera que llega Jesús. Versículos más adelante nos damos cuenta que Marta va y la llama y le dice, venga que llegó el Señor Jesús, y la saca de la casa. Pero acá la que se entera es María y Marta, y cuando lo oye, sale corriendo. Marta, a comparación de su hermana, es una mujer muy activa. Es una mujer acostumbrada a tener el control. Es una mujer que le gusta servir, administrar, mandar. En Lucas 10, 38 al 42, recuerdan que ahí ya narra más específicamente que el Señor Jesús va a Betania, se queda en la casa de Marta y ella hace todos los preparativos y está afanada, turbada, y va y le dice, Señor, no te da cuidado de mí, ¿por qué no haces esto que yo te digo? Te sugiero que mandes a mi hermana que me ayude. Y él le dice, no, Martica, usted está muy afanada,
pero María escogió la mejor parte y no se la voy a quitar. Así que siga haciendo lo que está haciendo. Es un ejercicio muy chévere ver a Marta que sirve, es una buena creyente, sirve, pero se queja. El problema ahí. Luego sirve, pero duda. Es buena creyente. Pero luego sirve con fe. Y están las tres pasajes de ella, cómo cambia con la resurrección de Lázaro. Porque no ha pasado todavía la resurrección de Cristo. Así que Marta le dice al Señor en Lucas 38:42, antes de esta escena, que por favor le diga a la hermana que por favor le ayude, que vaya, lo está mandando, Señor, vea, haga esto, le pido esto. Bueno, versículo 21, aquí está otra vez Marta diciéndole al Señor qué hacer. Y Marta le dijo al Señor Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Y uno dice, espere, ¿cómo así, Marta? ¿Qué pasó con los 2 milagros que pasaron antes? Él ya había resucitado muertos. Pero Marta está diciendo, si el Señor Jesús hubiera estado acá, cura la enfermedad de mi hermano. Pero como no estaba, pues murió. De todas formas, Jesús es bueno para unas cosas, pero no es bueno ya cuando mi hermano murió. Ya no, estás aquí. Entonces, ella creía que Jesús podía hacerse cargo de la enfermedad de su hermano, al que amas, le dijo allá en el versículo cuando lo manda a llamar. Ella había experimentado que había sanado a extraños, a gente que ni conocía, los había sanado. Aún más, si lo mandaba a llamar porque su hermano, al que amaba, estaba enfermo, pues muy pronto tendría que venir. Por eso el reclamo es, si tú hubieras estado y no te hubieras ido, hubiera sanado a mi hermano. Y así somos, ¿no? Y así somos nosotros que tenemos un conocimiento y una teoría de quién es Jesús, quién es Dios, de Cristo, el Espíritu Santo, y tenemos mucho conocimiento, pero a la hora de aplicar la fe, decimos, Él no me puede ayudar con esto. Me toca a mí mirar cómo lo soluciono, porque Él no tiene cómo. Y entonces nos falta fe, que es lo que vemos acá. Marta cree que el Señor Jesús realmente es el Hijo de Dios, pero su fe no le alcanza para creer que Él es capaz de resucitar a su hermano. Al igual que ella, nosotros somos así, pero Pablo dice en primera carta a los Corintios 15:19, que si nosotros esperamos en Cristo únicamente para esta vida, es decir, Señor, dame un trabajo, Señor, ayúdame con este problema que tengo, Señor, que no me vayan a estrellar el carro, que no va a tener un accidente y que nos vaya bien y que nos cuide y que todos, si solo vemos a Jesús para esta vida, somos los más dignos de lástima, de pobrecitos. Y así estaba Marta. Solo estaba con la esperanza de que le sanara al hermano, pero no veía más allá, no veía más allá de su necesidad. Somos los más dignos de lástima, dice Pablo, de todos los hombres y solo esperamos en Cristo para esta vida. En el versículo 22 se recompone ella y dice, aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios te lo concederá. Marta sabe con quién habla. Ella le dice, Señor, en el versículo 21, en el 27 le dice, yo sé que tú eres el Cristo, yo sé que tú eres el enviado de Dios. Sin embargo, con todo lo que sabe, su fe la incapacita a creer que Cristo puede levantar a su hermano de los muertos en ese instante. Y como él no lo puede hacer, debe de pedirle al Padre y él se lo dará. Ella lo ha escuchado en Juan 9:31, que todo lo que él le pide al Padre se lo va a dar, porque Dios lo escucha al que teme y hace su voluntad. Sin embargo, el Señor Jesús le dice en el 23, tu hermano resucitará. Y ella con todo el conocimiento que tiene le dice, es correcto. Marta le contesta, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Y a veces, no sé si a ustedes les pasa que luchan contra hábitos que Dios les dice que dejen. Y es una batalla continua por
apagar el celular, por apagar la televisión, por apagar los malos pensamientos, por apagar las malas palabras, el enojo, la envidia, la ira, los celos, por apagar los deseos de este mundo. Y nosotros tenemos mucha teología y conocemos mucho, pero a veces se nos dificulta caminar. El justo camina por la fe, se nos dificulta ver a Cristo y decir, sí, yo te creo, tú vas a ayudarme con ese problema, tú vas a derrotar este problema que tengo tan grande, tú lo harás en tu tiempo, en tu voluntad, y no cuando yo quiero, y no porque yo me moleste. A nadie le gusta que lo amen con condiciones. Dios no quiere que lo amemos solo si nos ayuda. Dios quiere que lo amemos porque Él es Dios, porque Él es lo mejor, porque Él es la vida, porque Él es lo mejor que nos ha pasado. Así que Marta tiene un conocimiento pleno de la doctrina judía y de sus creencias. Job, el libro más antiguo de la Biblia, dice en el capítulo 19, 25, 27, que Job verá a su Señor con sus propios ojos y en su propia carne cree en la resurrección. Daniel 12:2 también habla que va a haber un día de juicio final y de resurrección, donde unos se levantarán para la gloria y otros para la condenación eterna. Pero no solamente esto, Marta, que es tan pilosa, y me acuerdo que a veces nosotros los hombres podemos hacer una cosa, pero las mujeres pueden hacer muchas cosas. Entonces Marta está en la cocina, Marta está en los quehaceres, Marta está afanada y angustiada y corre, pero Marta tiene tiempo para escuchar lo que está diciendo Jesús. Marta tiene tiempo para estar aquí ocupada y escuchar lo que dice su Señor. Y ella le ha escuchado decir que Él va a resucitar a los hombres, que este es el mandamiento que ha recibido, que Él los levante en el día final, que Él los resucite en el día final. Juan 5, 28, 29. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno, resurrección de vida, y los que hicieron lo malo, resurrección de juicio. En el capítulo 6 de Juan, versículo 39, 40, 44 y 54, esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado no lo pierda, sino que lo resucite en el día final. Así que ella está, sí, Señor, en el día final lo vas a levantar. Vas a levantar a mi hermano en el día final, como tú lo has dicho. Ahora Marta está en lo correcto. Lo que no cree es que va a acontecer ese milagro en ese momento. Pero realmente debo decirles que va a haber resurrección de muertos. Y todos nosotros vamos a ser levantados de los sepulcros. Todos nosotros vamos a resucitar, algunos para vida y otros para condenación eterna. Pero absolutamente todos los seres humanos, el Señor Jesucristo los va a levantar y les va a dar un cuerpo para toda la eternidad. Así que Marta estaba en lo correcto. Pero hay algo que el Señor Jesucristo hace con ella. Versículo 25. Jesús le contesta, mira, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirás jamás. ¿Crees esto? Ahí está el gran yo soy. Ahí está el Señor. Él no dice, yo seré en el día final. No dice, yo podré levantarlo. Él no dice, yo pediré para que me ayuden. Él dice, yo soy la resurrección. Este es el quinto yo soy que aparece en Juan. Así que lo que debemos de comprender es que la resurrección de los muertos no es un estado, no es un lugar, no es una posición. ¿Qué es la resurrección? Jesús, el Hijo de Dios. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que tiene la vida no morirá jamás. Así que Él está haciéndole una corrección a Marta, porque ella está pensando que es un lugar y una posición luego de eventos. No, es ya. En este momento, la Biblia nos enseña que nosotros hemos renacido, resucitado espiritualmente. Tenemos vida nueva cuando creemos en Cristo. Por eso ahora podemos disfrutar de la gloria de Dios, disfrutar de su presencia. Eso ha pasado espiritualmente y físicamente pasará cuando pasemos por la muerte
Ahí está esa afirmación de la misma fuente de la vida. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive en mí, cree en mí, no morirá jamás. De eso trata todo Juan. Juan está en el capítulo primero diciendo que él era el verbo, que el verbo estaba con Dios, que él creó absolutamente todo y que descendió y que él era la vida de los hombres. A él nadie le da vida, él es la vida. Él lo crea todo de la nada y tiene poder de levantar muertos de la nada, del polvo de la tierra. Por eso él es Dios. Él crea el mundo espiritual y el mundo material. No recibe vida de nada, de nadie. Él es el creador de la vida. Él dará un cuerpo eterno para una morada eterna. Jesús mismo es la vida eterna para aquel que cree en Jesús. Y la pregunta es, ¿ustedes creen esto? ¿Creen que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Que Él es la resurrección y la vida? ¿Creen que les van a dar un cuerpo cuando partan de este mundo? Mire, toda nuestra tienda exterior se va a acabar, se va a blanquear, ya va a pasar de todo. Miren, con mi esposa habíamos pensado hace un tiempo de qué será de nosotros en nuestra vejez. Y hablamos con muchos amigos de la iglesia, amigo. Dice, uy, sí, todos deberíamos de colocar un lugar para irnos a vivir todos juntos, a pasar nuestra vejez. La vejez es difícil. Y en ese tiempo estaba estudiando cómo el Señor le decía a Pedro, tú ahorita vas para donde quieres. Llegará el día cuando te van a llevar a donde no quieres y van a hacer las cosas que tú no quieres. Debemos de tener compasión de nuestros hermanos mayores. Nosotros vamos para allá. De nuestras hermanas mayores que no tienen hermanos, que no tienen quien las cuide. Deberíamos nosotros de estar ayudándolos. Deberíamos de estar consolando a aquellos que sufren. Porque para eso es el cuerpo, para animarnos, para estimularnos, para saber que somos miembros los unos de los otros y que el amor de Dios nos constriñe, pensando en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Que el mundo se va a dar cuenta, la familia de nuestros hermanos se va a dar cuenta cómo la aman, cómo la quieren esos de esa iglesia donde ella va. Se la pasan acá metidos todo el tiempo, todo el día. Qué lindo es eso, que todo el mundo viera cómo el cuerpo ama, porque ese es el mandato del Señor, que os améis unos a otros como Él nos ha amado. La pregunta es, ¿esa crees? Porque si no crees, pues no hay excusa, porque evidencias hay muchas. El mismo texto bíblico narra acontecimientos históricos acerca de la resurrección y el evento de la resurrección de Lázaro. Fue en Betania donde pasaba procesión de personas, miles de personas, y fue notorio para todas estas personas que el Señor Jesús había hecho un milagro muy, muy grande en esa región. Y era levantar un muerto que ya olía feo, dice su misma hermana. Señor, ya 4 es apesta, apesta. Eso es lo que veremos en el siguiente estudio acerca de Marta, que ella aun cuando el Señor le dice, yo soy la resurrección, y ella dice, 27, sí, Señor, yo te he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Marta responde, sí, sí creo que tú eres el Señor. O sea, ella lo entendía. O sea, intelectualmente Marta entendía esto, que eres el Cristo, o sea, el Mesías, el Salvador, que era el Hijo de Dios. Ella tenía un conocimiento teórico muy bueno, estaba muy preparada, el que viene al mundo. Pero aún así, es interesante ver cómo ella cree, pero no ha pasado el evento de la crucifixión de Cristo. Eso va a pasar como 10 días luego, alrededor de una semana, 2 semanas luego, y donde Él va a resucitar. Pero ella genuinamente es una creyente que cree que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, que viene al mundo. Luego la vemos a ella sirviendo y no dice nada. Feliz, feliz. Le resucitan al hermano. Está contenta. Banquete nuevamente para todo el mundo. Feliz. Ya entendió que el problema no era que sirviera. El problema no era estar mirando lo que hacían los otros. El problema era que ella se cansaba, se turbaba, se angustiaba por lo que no debía. Al perder a su hermano,
Se dio cuenta que el resto de problemas no eran nada. Pero cuando Cristo lo vuelve a la vida, ella se llena de un gozo insuperable, solo superable por la amistad de Cristo. Imagínense en ese amigo que tienen estos tres hermanos. Qué bueno tener un amigo así en nuestras vidas. ¿Crees que el Cristo es el Hijo de Dios, el que vino a este mundo? Esa pregunta es para nosotros. ¿Creemos que Él es digno de guardarse el derecho de callar? ¿De no responder? ¿De guardar silencio por nuestro bienestar? En los versículos de los primeros del capítulo 11, del 1 al 16, decía, qué bueno que ustedes no están allá y que yo no estaba allá. Y me alegro por ustedes, para que crean. Cuando Dios pide de nosotros silencio para poder estar atentos a su voz, es porque tiene algo mejor. Y porque el propósito de este evento era la gloria de Dios. Y era la gloria del Hijo de Dios. Eso era lo que estaba diciendo. Esto es para que mi Padre sea glorificado y para que el Hijo del Hombre sea glorificado. El Padre tiene que ser glorificado. El Hijo tiene que ser glorificado mientras nosotros vamos camino a pasar la muerte. Es difícil siempre y cuando nosotros no esperemos en Cristo. Es difícil para el que no tiene a Cristo. Imagínense si es difícil para nosotros que tenemos una esperanza, cuán terrible es para la persona que no tiene esa esperanza. Así que, hermanos, les animo que la próxima vez que estemos orando por algo en especial, que haya pasado algún acontecimiento fortuito, un accidente o algo, nosotros podamos decir, si tú quieres, si es tu voluntad, tú que eres la vida misma, tú que resucitas a los muertos, tú que levantarás a todos para un juicio y para darles vida eterna, sea de condenación o sea de vida eterna. Danos la paz y la tranquilidad de saber que tú cuidas de nosotros y nosotros poder descansar en Él. Qué bueno eso sería para nuestra fe, para nuestro carácter, poder esperar a Jesús el tiempo que sea necesario para que Él responda a nuestras plegarias, a nuestras oraciones. ¿Mm? A veces pensamos que Él no responde, pero de pronto Él está guardando silencio porque quiere que su gloria sea aún mayor. Padre Santo, gracias porque tú nos enseñas que tienes dominio sobre todo poder y autoridad sobre el mundo espiritual y el mundo físico. Gracias por enviar a tu Hijo Cristo, por mostrarnos en este evangelio que todo fue creado por Él, que todo el universo y toda la vida, todo el mundo animado y el mundo inanimado, Él lo sostiene. Perdónanos porque nos enojamos cuando te oramos, Padre, y pensamos que no nos escuchas y que no hay respuesta y tú guardas silencio. Perdónanos porque desconfiamos siendo tú un Dios fiel, santo, confiable, amoroso, eternamente justo. Ayúdanos a que nuestra fe crezca para poder estar atentos a tu silencio, pero también a cuando que si tú guardas silencio podamos nosotros esperar en ti, pero que si hablas nos des la capacidad de obedecer lo que tú nos dices que hagamos. Padre, qué bueno eres tú. Gracias porque tú eres la fuente de la vida eterna. Tu Hijo Cristo es el camino, la verdad y la vida y la resurrección. Gracias porque nos das el privilegio de ser renacidos
no de una simiente corruptible, sino de tu mismo espíritu. Gracias por la obra que ha hecho tu Hijo Jesucristo y gracias por este pasaje que nos llena de ánimo y esperanza y el deseo de poder ayudar a nuestros hermanos que están en ese momento difícil de vejez, de enfermedad, de angustia y de dolor, sabiendo que todos vamos a atravesar por la muerte física para finalmente poder disfrutar de un cuerpo glorificado que nos darás cuando llegue ese momento que tú lo decidas. Te amamos, te adoramos y reconocemos que tu Hijo es el Cristo, el Mesías, tu Hijo a quien enviaste a este mundo a salvarnos y a reconciliarnos contigo. En el nombre de Él oramos y te damos gracias. Amén.